Capítulo 518. Un soldado, un escudo. Punto de vista de Hiae. Di un paso atrás, retirando mi presencia del borde de las reliquias. Mis sistemas brillaron con la luz y la energía que formaron y mantuvieron esta proyección de mi mente consciente. Ahora el cristal había reemplazado la suave masa gris que alguna vez había albergado mis pensamientos, recuerdos y personalidad. ¿Y por qué? Porque los que nos quedamos hicimos eso. Toda la raza Jin había dado todo para construir las reliquias, pero yo y los demás literalmente dimos todo para mantener nuestro proyecto eterno. Esta reflexión no pasó por mi conciencia con amargura. La pregunta no surgió como un cuestionamiento de mis propias acciones, pero me respondí a mí mismo, para garantizar que nuestro conocimiento sobreviviera. Para protegerte. Para encontrar a quienes pudieran usarlo de maneras que nosotros no podríamos, ni siquiera para salvarnos a nosotros mismos. Mi única razón de ser fue garantizar que el conocimiento acumulado de nuestra especie no se extinguiera con nosotros. Incluso si solo un único y brillante faro de sabiduría y esperanza tomara la información almacenada en nuestra gran enciclopedia y abandonara este mundo, para compartir el conocimiento del éter con seres de otros mundos, de otros tiempos, eso se asemejaría al cumplimiento de mi misión, parecerse. Dudé, estancado en la palabra. Pasé un tiempo flotando al borde de la nada, dando vueltas mentalmente a la palabra, parecerse. En realidad me hubiera gustado pensar en actuar. Y sin embargo, no fue eso lo que ocurrió. Un error de este tipo podría indicar alguna falla en los complejos mecanismos y la magia que sustentaban mi mente, pero lo más probable es que fuera simplemente el resultado de procesos mentales simultáneos y conflictivos que ocurrían dentro de la matriz de mi cerebro. He examinado estos conflictos cuidadosamente. Mientras tanto, Arthur Leishwin y sus compañeros se movilizaron para ejecutar su plan. Mi percepción de sus acciones era limitada, ya que necesitaba tiempo lejos de los avances de Tessia Aralit para llegar a la conclusión de estas reflexiones. Fue inquietante como ella pudo sentir y conectarse con mi conciencia cuando la manifesté completamente en el borde de las reliquias para observarlas. Pero claro, ella me conocía como el legado, así que estaba más consciente de mi existencia. Debería haber visto esto venir. Su plan dependía de la capacidad de Barai Aurae para interrumpir y contener la presión constante del maná, dándole a Arthur Leishwin la apertura que necesitaba para canalizar el río éter y doblar el espacio fuera de las reliquias, abriendo un portal de regreso al reino físico. Dada la reciente integración de la mujer humana y la fuerza de la corriente del río, que limitaba las capacidades de Arthur Leishwin, un cálculo rápido sugería que las posibilidades de éxito no eran más que el 30%. Por supuesto, se trataba únicamente de crear una salida. La capacidad de cruzarlo realmente era un asunto completamente diferente. Cuando me sentí listo para concentrarme de nuevo, mi conciencia regresó al espacio entre el río etéreo, las reliquias y la nada absoluta. Permanecí escondido en lo profundo de la turbia orilla, donde sabía que no podían mirar sin que sus mentes rechazaran lo que veían. Tessia Aralit estaba agachada junto a Barai Aurae, enfrascada en una conversación. La entidad manifestada, Regis, estaba sentado con ellos, sus orejas se movían nerviosamente ante cada ruido que percibía. No, cancelar el hechizo solo no parece tener ningún efecto, dijo la mujer humana. Esto podría deberse a una falta de comprensión de la formación del hechizo, o quizás a la fuerza bruta de la intención que mantiene el maná en su forma actual. La rotación de maná, como sugirió Arthur, parece estar ayudándome a conectarme con el hechizo, pero es un proceso lento. Tessia Aralit apretó el antebrazo de la otra mujer. A veces la comprensión llega lentamente, otras veces en un estallido repentino. ¿Has hecho algún progreso en la visualización de las partículas? Intento visualizarlos en mi mente mientras sigo su movimiento, pero en realidad no puedo verlos. La joven elfa frunció el ceño pensativamente y dibujó algo en la arena con sus dedos. ¿Regis? ¿Puedo mostrarte algo? Regis respondió con un encogimiento de hombros despreocupado antes de volverse incorpóreo y fusionarse con su forma física. ¿Es eso lo que quieres, Hiae? ¿El fin de toda vida posible, en este mundo? Esa fue la pregunta que me hizo la joven después de ver al dragón adolescente. Mi respuesta fue simple y obvia, pero todavía me costó comprender su significado. Al final, todo se redujo a matemáticas. Yo tenía un único propósito. Estadísticamente, cualquier curso de acción hacía que mi éxito fuera más o menos probable, y un gran beneficio de mi situación actual fue que, al estar inserto en la matriz, me volví prodigioso en el cálculo de probabilidades. Durante mucho tiempo, el trabajo de Agrona en las reliquias, el foco central de nuestra enciclopedia dentro de la cultura que él construyó, representó el mejor y a menudo el único método con una posibilidad real de conducir a la comprensión y difusión del conocimiento que habíamos almacenado. Sylvia Indrat representaba una posible rama de esta red de posibilidades, y aunque no podía prever el surgimiento de Arthur Leishwin, desde entonces he llegado a comprender por qué sentí un cambio tan tectónico en las probabilidades a partir de Sylvia. Y desde entonces, cada acción, tanto de Agrona como de Arthur Leishwin,
los acercó al equilibrio. Dos caminos distintos hacia el éxito. Rutas que se parecían entre sí. Y sin embargo, en realidad eran bastante diferentes. Las matemáticas habían cambiado. Una vez que Peotu fuera completamente exhumado de la dimensión de bolsillo donde residía, Agrona probablemente sería el único sobreviviente de este mundo. No quedaría ninguna civilización para continuar la investigación de los Jinn sobre el éter, pero mi propósito no requería de la gente de este mundo. Juntos, Agrona y yo podríamos tomar el conocimiento de los Jinn y buscar otros pueblos, con otras magias, que podrían estar mejor equipados para comprenderlo. Porque no había duda de que cuando la bolsa etérea formada en la superficie de este mundo finalmente se rompiera, el éter se extendería a todos los rincones del universo, mucho más allá de lo que los ojos de mi gente jamás habían visto. No fue posible calcular honesta y realistamente ninguna probabilidad de éxito. Las variables desconocidas eran tan grandes como el espacio entre las estrellas. Y luego estaba Arthur Leiswin. Si tenía éxito, las nuevas razas de este mundo, elfos, enanos y humanos, sobrevivirían, junto con los asuras. El reino etéreo se liberaría en armonía con las necesidades de estas personas, en lugar de actuar como una amenaza directa a sus vidas. En este escenario, las variables eran menores, pero la probabilidad de éxito seguía siendo igualmente difícil de calcular, o más bien, era baja y yo dudaba en admitirlo, porque actúo de manera tan humana. Me pregunté, desviando brevemente mi atención para examinar la estabilidad interna de mi caparazón. Físicamente y estructuralmente, por supuesto, todo estaba en orden. Emocionalmente, sin embargo, me sentí conmocionado. Calcular probabilidades era algo muy diferente a imaginar un mundo sin vida en llamas. Era algo que no había sentido desde, de repente, una imagen cruzó mi mente, un mundo en llamas, pero no el futuro. El pasado. Comencé a disociarme, apagando todos los pensamientos y actuando simplemente como un observador pasivo de lo que estaba sucediendo. Arthur Leiswin se había acercado a las dos mujeres. Su conversación había cesado mientras observaba nerviosamente cómo Claire Bladear, la piloto de la máquina que llamaban Exoforma, se enfrentaba a una aparición etérea. Ella lo destruyó rápidamente y la atención de ambos volvió a su conversación. Un suave resplandor emanaba de la espalda baja de Arthur Leiswin, visible a través de su camisa. A partir del sutil ajuste en su mirada, observó la presión constante del mana empujando contra el río etéreo. Regis se transfirió de Tesiaralita a Baraya Urae, cuyos ojos ahora seguían el mismo camino que los de Arthur. Su expresión inicialmente incierta se transformó en una de sorpresa y emoción. Byron WYK se regresó de su patrulla. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos se movían nerviosamente entre Baraya Urae y Arthur Leiswin. La discusión se intensificó y ganó impulso. Como una piedra que rueda colina abajo, la probabilidad de éxito ha aumentado. Estaban en el camino correcto y habrían llegado a la conclusión necesaria incluso sin mi intervención. A medida que procesé esta información, recuperé el sentido. Si tuviera un cuerpo físico, un escalofrío me recorrería la espalda. Cuando Barai comenzó a reciclar maná a través de ella, absorbiéndolo y expulsándolo en una rotación constante, los demás retrocedieron y la conversación cesó. Aproveché ese momento para salir del espacio y regresar mis sentidos a Taegrin Kaelu. Agrona me estaba esperando. El relicario había sido reubicado. Los estrechos pasillos y las docenas de pequeñas habitaciones cerradas ahora dieron paso a una vasta, plana y vacía extensión alrededor de mi caparazón cristalino. Se sentía vacío, solo incluso, sin los pequeños pero constantes pulsos de magia de los artefactos cercanos. Agrona me observó, obviamente consciente de mi atención. Sus rasgos eran afilados, idénticos al cuerpo de Caernos Britra que había tallado en un golem y habitado durante tanto tiempo. Sus labios se curvaron hacia abajo en una mueca interrogativa. Se había estado esforzando demasiado, consumiendo y absorbiendo maná en cantidades que incluso él apenas podía manejar. Al menos se había puesto su armadura, un traje completo de escamas de dragón blanco, con los bordes teñidos de rojo. Tienes que recomponerte, dije sin ceder a la tentación de adularlo. Mi voz resonó hueca e imponente en ese espacio abierto. Ya han superado el primer obstáculo. Aquellos que fueron arrastrados a través del portal con Arthur Leiswin tienen habilidades complementarias más allá de lo que él podría lograr solo. No hay duda de que podrá afrontar lo que se avecina. Aún no ven la barrera final, pero ahora estimo que hay un 95% de posibilidades de que se liberen antes de que Peotus emerja completamente de la grieta abierta. Suspiró dramáticamente y puso una mano sobre su cuerno, pero ni siquiera se había molestado en reemplazar los adornos que normalmente colgaban de él. Su mano bajó hasta su rostro y sus dedos tamborilearon a lo largo de su mandíbula. Bueno, no importa. Supongo que hacerlo desaparecer en un vacío ineludible no habría sido el final emocionante que nuestra saga merece, ¿verdad?
Soltó una risa baja y luego se dio la vuelta, pareciendo mirar al vacío. Aquí todo está listo. Estaba a punto de recompensar la victoria de Ceres arrojando una montaña encima de ella y todos sus traidores de sangre, pero creo que puede esperar un poco más. Quería preguntarle si estaba seguro de su dirección, pero sabía que eso solo revelaría mi propia incertidumbre en el proceso. Agrona nunca dudó de sí mismo ni repensó sus decisiones. Fue una de sus mayores fortalezas. No habría manera de cambiar su curso. Y en el fondo, no quería que así fuera. Esa pureza de visión fue lo que lo hizo tan propenso al éxito. Pulsando la luz a través de la capa cristalina, me reconecté con las reliquias, navegando rápidamente a través de varias docenas de capítulos hasta que llegué al borde del espacio, un lugar que se había formado pero aún no había sido construido. El tiempo había pasado rápido para Arthur Lechwin y sus compañeros. Inmediatamente noté el cambio en el flujo de maná. Barai ahora flotaba a 6 metros del suelo, justo por encima del punto donde el río se encontraba con la arena negra. Sus manos se movían en un ritmo constante y entrelazado frente a ella mientras murmuraba una secuencia repetitiva de cánticos de concentración. El maná fluía dentro y fuera de ella en medidas iguales mientras la fuerza de su voluntad enfrentaba la presión del maná que restringía el río. Arthur estaba de pie debajo de ella, de espaldas al río. Con cada ola que golpeaba la orilla, las aguas etéreas tocaban sus pies descalzos, breves contactos donde chispas violetas brillaban en su piel como estrellas reflejadas en el agua. Absorbió el éter, un toque a la vez, extrayendo solo un fragmento con cada contacto. Tessia, Byron y Sylvie observaban desde la distancia, intercambiando miradas nerviosas entre los dos conjuradores y Claire, que estaba luchando contra 3 apariciones del río. Regis parecía haberse fusionado nuevamente con su amo. El éter se agitaba y se movía para defenderse. No solo hostil a su presencia, sino cada vez más desesperado en su intento de eliminarlos. Ya estarían muertos si no fuera por las reglas de las relictoms que se filtran en este espacio, inhibiendo el éter y obligándolo a responder con la misma fuerza. Enojo, pero aún contenido, pensé. Si se le diera suficiente tiempo, el éter que tomaba forma en estas apariciones probablemente se daría cuenta de que no tenía que seguir las reglas escritas para las demás criaturas de las reliquias. El espacio comenzó a curvarse dentro de la pared sin significado ni forma, mientras Arthur absorbía éter en pequeñas ráfagas del río y lo usaba para manipular el espacio mismo. Su rubio cabello fluía y las runas de un genio brillaban bajo sus ojos. Caminé alrededor para ver mejor lo que estaba haciendo. Tessia me vio inmediatamente. «Has vuelto», pensó, con su voz mental suave. «Pensé que tal vez habías decidido dejarnos aquí». «Mi único propósito es vigilarlos», respondí, colocándome a su lado. Tessia y sus compañeros estaban incómodos, incapaces de mirar a Arthur directamente a la cara debido a la desorientación que esto les causaba, pero también reacios a apartar la vista del río, donde Claire todavía luchaba por ellos. La presión de Barai sobre el maná se intensificó gradualmente, lo que le permitió a Arthur absorber más éter del río. Esto intensificó el ataque de las apariciones, que se lanzaron sobre Claire como bestias enfurecidas. Sylvie tenía un pie en el agua, los ojos cerrados, pero sus globos oculares se movían debajo de sus párpados. Byron permaneció inmóvil, pero la electricidad estática se acumuló en su piel y ocasionalmente chispeó a través de su armadura. Arthur, el agua, la voz de Sylvie sonaba distante, nerviosa. El río ahora lamía los tobillos de Arthur con cada avance hacia la orilla. Los demás retrocedieron aprensivos. Debajo de su piel, un brillo violeta resaltaba sus canales etéreos. El espacio distorsionado, moldeado bajo la aplicación del éter de Arthur como las cuerdas de un violín bajo el arco de un músico maestro, comenzó a solidificarse. Algo que sale de la nada. Cristalizó, cuenta a cuenta, como una cortina de vidrio de color púrpura oscuro. Cada cristal era afilado y frágil. A pesar del control de Arthur, un simple pulso de maná o éter probablemente haría que toda la estructura se derrumbara, exponiéndolo a todo el peso del espacio incomprensible que había más allá. Sylvie ahora tenía ambos pies firmemente en el agua, hasta las espinillas. El río subía y bajaba, una marea creada por el tira y afloja del maná y el éter. Con cada ola, subía más alto por las piernas de Arthur. «Es demasiado», gritó Sylvie con desesperación en su voz. «Arthur, no puedes controlar esto». «No, tengo elección», respondió apretando los dientes. «Ayúdalo». Tessia ordenó en mis pensamientos. «No hay nada que pueda hacer», respondí sinceramente. La presión aumentó alrededor y dentro de Arthur mientras él continuaba extrayendo energía del río y liberándola a través de las runas en su espalda, dando forma al espacio. Apretó los dientes y una luz violeta brilló en sus ojos mientras una corona luminosa apareció sobre su cabeza. Su hechizo etéreo tembló y la cortina cristalina tintineó como el vidrio. Algunas cuentas cayeron y se rompieron en el suelo antes de disolverse en la arena negra. «Está perdiendo mucho éter en el río. No podrá sostener el hechizo», pensé Tessia. «Barai».
Ayúdame a contenerlo. Sylvie se había posicionado detrás de él, su conciencia fusionándose con las aguas etéreas. Podía sentirla intentando redirigir el flujo, calmar la marea cambiante. El maná respondió lentamente mientras Barai cambiaba su enfoque para erigir una barrera, evitando que el río consumiera el éter purificado de Arthur, incluso el que estaba en su núcleo. Enredaderas de color verde esmeralda brotaban de la arena, retorciéndose formando una barricada, pero el agua se filtraba por las grietas o se desbordaba. Byron se acercó a Arthur, aparentemente intentando arrastrarlo. Detener. Ordenó Arthur, y todos sus compañeros se quedaron congelados. Algo cambió dentro de él y sentí que el flujo de éter que abandonaba su cuerpo y regresaba al río se intensificaba. Dejó escapar un gemido de dolor. Su núcleo fue como si pudiera ver luz irradiando a través de su esternón, proveniente de un núcleo con 3 capas de éter endurecido y condensado, que encierra la cáscara rota de un núcleo de maná. La luz reveló cada línea, cada fisura, como si le hubieran quitado el núcleo del pecho. Y ahora, se estaba rompiendo de nuevo. Se estaba cayendo a pedazos por completo. La cantidad de éter que fluía a través de él era absurda. Fascinado, me acerqué aún más, pasando a Tessia, cruzando las aguas turbulentas y entrando en su cuerpo. Me encontré frente a su núcleo. Regis, una chispa de energía oscura con ojos brillantes, giraba a su alrededor, empujando y tirando del éter, tratando de reforzar el núcleo. Nada funciona, pensó la chispa desesperada. Dudo que Regis supiera que podía escucharlo. Ya hemos hecho esto antes, respondió Arthur, su voz mental tan tensa como su cuerpo físico. Es lo mismo que cuando formamos la segunda capa, ¿recuerdas? Solo necesitamos. Esa vez no era un río del tamaño del universo el que quería matarte, ¿verdad? La corriente etérea vaciló y luego explotó. Me alejé y volví a mi lugar al lado de Tessia. La piel de Arthur comenzó a romperse. Un rayo de color blanco púrpura brotó de las heridas, golpeando el río que ahora llegaba hasta sus rodillas. Los demás ya se habían retirado, excepto Sylvie y Barai. Cayeron relámpagos uno tras otro, casi alcanzando a Sylvie. Las vides desaparecieron y Barai tembló en su esfuerzo por detener la marea de maná. Y luego, la energía se volvió hacia adentro. Las heridas sanaron, se abrieron de nuevo y sanaron de nuevo. En lugar de explotar hacia afuera, la luz lo envolvió, ya no era un rayo, sino como un manto de energía pura que corría por su espalda, chispeando al tocar las aguas, ondulando como si fuera arrojada por un viento que solo lo afectaba a él. La luz regresó a su interior, ardiendo en sus huesos, condensándose hasta que toda esa luz quedó contenida en su pecho. Ya no podía ver la forma de su núcleo, ni las grietas, solo la luz. La cortina cristalina se balanceó como si una brisa pasara a través de ella, y de repente respiré con más facilidad a medida que mi vínculo con mi caparazón se hacía más fuerte, como si ese pasaje me estuviera trayendo hacia atrás. Arturo se elevó sobre las aguas, con el cabello erizado, los ojos brillantes de poder, la corona resplandeciente y su manto de energía pura y brillante arrastrándose tras sus pies. Barai soltó su agarre y flotó hasta su nivel. Debajo de ellos, el río retrocedía. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Claire con su voz metálica mientras se acercaba al río. Ninguna otra aparición los atacaría ahora. Está, de hecho, respondió Arthur con voz ronca. Regis habló de nuevo, caminando por la arena negra. Ese es mi hermano. 2 meses para forjar la tercera capa del núcleo, 2 minutos para la cuarta. ¿Qué significa eso?, preguntó Tessia, presionando sus dedos contra su propio esternón, como si su núcleo también se hubiera roto al ver el de Arthur. Significa que le vamos a patear el trasero a Grona, respondió Regis por él, jadeando por el esfuerzo. Arthur y Barai aterrizaron. Sylvie caminó entre ellos, pero no miró su vínculo. Sus ojos estaban fijos en Tessia. Pregúntale qué podemos hacer, dijo Sylvie en un susurro apenas audible. Ahora que se ha formado el portal, ¿cómo podemos atravesarlo? La confusión en el rostro de Tessia despertó en mi empatía y una punzada de lástima. Le pidió a Sylvie que repitiera lo que había dicho, pensando claramente que había entendido mal, y luego se volvió hacia mí. Ella ya lo sabe. ¿Lo has visto? No puede aceptarlo, dijo sacudiendo la cabeza. Tessia transmitió mis palabras y el joven dragón meneó la cabeza bruscamente, mirándome como si yo no estuviera allí. ¿Qué fue?, preguntó Tessia, pero Sylvie no respondió y yo guardé silencio. No me correspondía revelar el coste final de su escape. La cortina cristalina flotaba en el aire, algo real en lo irreal. Sylvie les dirigió a los demás una mirada ilegible, indescifrable para ellos. Sabía exactamente lo que ella sentía, porque ya había visto el resultado en el río del tiempo. ¿Qué estamos esperando?, preguntó Byron mientras todos permanecían en un incómodo silencio. Nuestras tropas aún pueden estar luchando. Tenemos que volver. Sylvie va primero, dijo Arthur con el mismo tono áspero, como si tuviera fuego de forja en la garganta. Ella apretó la mandíbula y dio un paso adelante.
Su mano se extendió para tocar la cortina, y ésta se balanceó. Mientras intentaba cruzarlo, algo la repelió. De repente, hizo una mueca y se tambaleó hacia atrás mientras partículas de éter, visibles a simple vista, fueron arrancadas de su piel, succionadas y absorbidas por el río. Sentí que su agarre se apretaba alrededor de ella, deteniendo el flujo mientras el río la drenaba. ¿Qué fue eso?, preguntó Arai, mientras su puño de hielo conjurado crujía y liberaba vapor. Es la atracción del río sobre el éter, dijo Sylvie, confirmando que sus visiones coincidían con mis propios cálculos. Creo que al pasar por el portal se desestabiliza el éter dentro de nuestros cuerpos y luego el río lo extrae de nosotros. Hubo una larga pausa. Los demás se miraron entre sí, pero Tessia me miró fijamente. Si Arthur y yo trabajamos juntos para contener el maná y el éter, como lo hicimos para crear el portal, comenzó Arai, pero su frase se apagó en un silencio pensativo. Vale la pena intentarlo, dijo Arthur con firmeza. Y juntos lo intentaron, con Barai una vez más desestabilizando la aplastante presión del maná, mientras Arthur extraía una pequeña fracción del éter del río para conjurar una barrera repulsiva que empujaba contra la fuerza del río. Sylvie lo intentó de nuevo, pero también fracasó. Byron lo probó más tarde, argumentando que alguien sin control sobre el éter sufriría menos, pero se desmayó y necesitó ser revivido por Tessia. Después de un largo momento de silencio, Arthur centró su atención en Sylvie. ¿Qué fue? Viste algo más, pero lo estás ocultando. Se mordió el labio y bajó la cabeza. Un mechón de cabello rubio trigo le cayó sobre la cara. Solo vi un camino posible. ¿Qué es? Tessia preguntó con voz tensa y sus ojos muy abiertos moviéndose entre Sylvie y yo. No quiere decir que solo exista este camino, pero, si lo digo, eso lo hará realidad, concluyó Sylvie. Lo que ella dijo no era del todo exacto. No existía ningún estado cuántico en el que el conocimiento de un método garantizara un resultado, pero las probabilidades eran increíblemente altas de que una vez que otros comprendieran su situación y la posible clave para su escape y supervivencia, fueran incapaces de pensar en ninguna otra solución. Elegí este lugar exactamente por esa razón. Si Arthur hubiera estado aquí solo, o incluso solo con Regis y Sylvie, este escape habría sido mucho más difícil. Una parte de mí ahora examinó las decisiones que nos habían traído a este punto. Exploré mis emociones en busca de arrepentimiento o dolor, pero los acontecimientos siguieron su curso de la manera más probable de tener un resultado positivo. O eso me dije, tal vez para silenciar los gusanos fantasmas que se retorcían en mi estómago inexistente. Uno de nosotros debe quedarse, dijo Barai, interpretando correctamente la incomodidad de Sylvie. Los labios de Sylvie se apretaron, su cabeza se inclinó ligeramente, sus ojos aún fijos en el portal. ¿Pero por qué? ¿Cómo ayuda esto? Tessia explotó, volviéndose hacia mí. Dijiste que nos ayudarías. No, respondí. Simplemente acepté que la destrucción que vimos no es lo que quiero. Sylvie se enderezó, apretando la mandíbula. Ella parecía mucho mayor. Solo puedo decir lo que vi. Eso no responde al por qué. Mientras los demás trabajaban, yo pasé gran parte de mi tiempo intentando llegar a estas apariciones etéricas que siguen atacándonos, intentando comunicarme, llegar a algún entendimiento, pero todo lo que existe aquí es la furia de innumerables muertos, su esencia condensada en estas monstruosidades. Una luz etérea recorrió los brazos de Arthur. Las criaturas que se manifiestan aquí son resistentes a la atracción del río. Si no lo fueran, serían arrastrados río abajo y nunca nos atacaría. En los futuros que vi, una aparición protegió nuestro éter de la atracción del río, añadió Sylvie. Arthur se pasó los dedos por el cabello, con el rostro entristecido. Te estaban arrancando el éter cuando intentaste atravesar el portal. Sylvie asintió y vi la comprensión extenderse por el rostro de Arthur. Byron había estado observando atentamente los rostros de los demás mientras hablaba. Los mecanismos de su mente estaban claramente girando, tratando de seguir una conversación en la que solo se hacía explícita la mitad de lo dicho. Entonces vi cuando la comprensión lo golpeó también. Se giró, mientras los demás estaban distraídos, mirando el portal como si fueran las fauces de la muerte misma, los cristales, los dientes que lo masticarían y escupirían algo más. Empezó a caminar hacia él. «¿Byron?», exclamó Barai agarrándole la muñeca. Él no la miró a los ojos. Su expresión era firme, su mandíbula apretada, sus hombros tensos. Él ya había tomado su decisión, cada uno hizo su parte. Todo estaba bien dispuesto y organizado, todos eran necesarios, cada uno desempeñaba un papel específico. El destino, creo, todavía está jugando con nosotros. Está claro que esto es mío. Cuando Barai no la soltó, él se apartó de ella suave pero firmemente. Soy un soldado, Barai. Un escudo para interponerse entre aquellos a quienes protejo y lo que los amenaza. Su brazo se liberó. Sostuvo la mirada de Barai por un largo momento, luego examinó rápidamente los otros rostros. Tessia se cubrió la boca con una mano, lágrimas a punto de caer brillaban en sus ojos.
Sylvie frunció el ceño, pero no hizo ningún movimiento para interrumpir. Claire, protegida por el aparato mecánico que la rodeaba, asintió con firmeza y comprensión. Arthur dio un paso adelante y extendió su mano. Sus labios se separaron ligeramente, pero no habló. 1000 palabras no dichas permanecieron en sus ojos dorados. Byron cedió y le ofreció a Arthur una sonrisa torcida mientras se estrechaban las manos. Cuida de Virion por mí. El anciano ya ha sufrido bastante. Dio un paso atrás. Por Sapin. Por Dicaten. Luego entró al portal. La estructura se sacudió, resistiendo su entrada. Los cristales vibraron, llenando la orilla con un sonido tintineante, como el de un vidrio rompiéndose. Detrás de él salieron corrientes de éter como relámpagos congelados en el cielo. Cuando su cuerpo atravesó la superficie del portal, de repente fue succionado hacia el interior, arrastrado por la corriente. Mientras tanto, Byron WYKS, Lanza de Sapin y Dicaten, se quedaron atrás. O mejor dicho, todo lo que lo hizo ser quien era, permaneció. La corriente del río ya empezaba a arrastrarlo. Una forma indistinta y espectral, moldeada a su imagen, se extendía mientras alas de éter, semejantes a relámpagos, se expandían detrás de él. Instintivamente, los demás retrocedieron, evitando el contacto con la aparición etérea. Sus rasgos, formados de éter puro, eran inexpresivos y sus ojos estaban cerrados. «¡Byron!», gritó Sylvie. Los ojos de la aparición se abrieron de golpe, revelando orbes blancos en un rostro que brillaba como amatista. Las alas del rayo se expandieron aún más, alcanzando el cielo antes de descender con fuerza para envolver a los demás como un capullo protector. Con mis sentidos repartidos por todo el espacio, noté cuando la tensión del río, el foco de su fuerza, la presión de su maná, se volvió por completo hacia lo que quedaba de Byron. Los últimos fragmentos de su conciencia, unidos únicamente por la pura tensión. Y al hacerlo, el poder de atracción del río se debilitó en todas las demás direcciones. Sylvie no miró hacia atrás mientras se sumergía en el portal. Barai la siguió, pero se detuvo en el borde del portal, mirando estoicamente la tormenta en la que se había convertido su compañera. Así que también se cruzó. Tessia estrechó la mano de Arthur y luego condujo a Claire y su enorme exoforma hacia el portal. Regis estaba en la entrada, esperando a Arthur. Arthur se quedó mirando la tormenta que ahora era Byron WYKS. Gracias, señor del trueno. Luego él también se fue, seguido por Regis. Las alas de Byron se retrajeron y se hundió en el agua. Su cuerpo se alargó, disolviéndose poco a poco, y el éter que lo componía se dispersó, siendo absorbido por el río. El portal comenzó a derrumbarse, los cristales que lo sostenían cayeron sobre la arena, donde se desintegraron, convirtiéndose en otra parte de la orilla, tal como Byron ahora era parte del río. No estaba solo. Cuando me di la vuelta, me encontré cara a cara con una figura humanoide hecha de pura luz. Los brazos, el torso y una cabeza sin rasgos distintivos estaban entrelazados con hilos dorados, cuya luminosidad parecía distorsionar y repeler la oscuridad púrpura del reino etéreo. Miles, quizás decenas de miles, de hilos se extendían hasta el infinito detrás de esa entidad. Reconocí esa presencia, lo he sentido antes. No solo cuando me habló o me salvó del colapso provocado por la destrucción del simulacro de Agrona, sino también a través de mi conexión con la magia primordial de este mundo. Mientras hablaba, la luz de su cuerpo pulsaba, reverberando en suaves ondas. Retuviste tu mano. Él no intervino, ni para ayudar ni para obstaculizar. Te has posicionado en equilibrio entre las dos fuerzas, Agrona Britra y Arthur Leiswin. Las posibilidades de que alguien salga victorioso penden de un hilo, respondí, seguro de que comprendería el peso de mis palabras. ¿Eres capaz de separar la parte de ti que se entregó al odio porque es Sindrat?, preguntó. ¿Podrás mantener tu dedicación a la tarea que has emprendido? ¿O terminarás convirtiéndote en poco más que uno de los fantasmas etéreos que acechan aquí? Lo pensé detenidamente antes de responder. No puedo predecir el resultado del próximo conflicto, por lo que no ganaré nada involucrándome en él. Las cosas deben seguir su curso, pero eso ya lo sabes, porque me estás ocultando esta información. Dudé, una repentina comprensión me golpeó como un rayo. De lo contrario, puede que no tengas visión ni comprensión más allá de esto. Es realmente tan grande la confluencia de estos poderes que todo el futuro depende únicamente de este punto. El destino no respondió. No fue necesario. Un solo hilo se extendía desde mi pecho hasta conectarse con esa entidad. Extendí una mano intangible, que era solo la manifestación de mi conciencia, y toqué el hilo con mi dedo índice. La luz pulsó en ambas direcciones y sentí una chispa de comprensión. Me has estado utilizando desde el principio, dije. Pero siempre alineando tus necesidades con mis objetivos. La destrucción de este mundo hace improbable que logre lo que busco, incluso si eso significa cumplir su propósito y liberar el éter contenido. Sin embargo,
La propia amenaza de esta destrucción hace más probable que Arthur logre su objetivo. Los lados están equilibrados, casi en perfecta simetría. No existe un único camino a seguir en el río del tiempo, solo aquellos que se vuelven más o menos difíciles debido a las elecciones individuales, respondió la voz. Tus decisiones serán fundamentales para lograr lo que deseas. Y entonces, la figura comenzó a desaparecer. Me quedé allí un rato, en las sombras, arrullado por el susurro del río y el llamado de un universo más vasto que me permitió olvidar, por un momento, en lo que me había convertido y lo que aún necesitaba hacer. Fin capítulo 518.